Buenos días, estimados alumnos. Hoy día vamos a estudiar en el curso de literatura el tema de la versificación española, pero segunda parte. Vamos a empezar con, en esta oportunidad, ejemplos de los tipos de estrofas que contiene la versificación española. Y uno de estos tipos de estrofas, hablamos de las estrofas pareadas que tienen versos pareados. No sabemos que si hablamos de estrofas estamos hablando de un conjunto de versos. Entonces cada estrofa está consolidada por una cantidad de determinados versos, y dependiendo de ellos vamos a asignarles o se les asigna un nombre determinado para estos tipos de versos. Por ejemplo, empezamos con las estrofas pareadas, que se les denomina así porque está formado por dos versos cada estrofa. O sea, es un poema que está formado por dos versos en cada estrofa. Para esto, cada estrofa tiene una clasificación de tipos de rimas, donde estamos hablando de la musicalidad que tiene este poema. En el caso de los versos pareados, que estamos hablando de este tipo de estrofas, los versos pareados tienen cuatro ritmos. Uno de ellos es que los dos versos, ¿no?, que estamos hablando de pareados, está formado por versos de arte mayor. Ahora, aclarando lo siguiente, cuando hablamos de verso mayor, estamos hablando de versos que tienen de 9 a más sílabas. Entonces, en este caso, si estamos hablando de dos versos o dependiendo del tipo de estrofa, de la cantidad de versos que éste tenga, va a poder variar. Es decir, no necesariamente, si vamos a hablar de los versos pareados, cada verso debe estar conformado por la misma cantidad de sílabas. Es decir, ¿no?, que si estamos hablando de un verso en decasílabo, pues no necesariamente los dos deben ser de 11 sílabas. Puede variar, puede ser o puede darse el caso de que uno de los versos tenga, por ejemplo, 9 y el otro tenga 10, o cualquier cantidad de sílabas que sean diferentes los dos, siempre y cuando esta cantidad de sílabas estén dentro de la cantidad de los versos de arte mayor, es decir, entre los 9 a más. Ahí sí puede variar. No puede ser menos, porque ahí estaríamos hablando de la siguiente rima, que estamos hablando de arte menor. Ya sabemos que estamos identificándola a través de las vocales minúsculas. En este caso estamos hablando de A y A. Ahora, los tipos de sílabas, ¿no?, por ejemplo, los tipos de versos que encontramos aquí en el arte menor, también pueden variar. Este caso se va a dar en todos los tipos de estrofas que nosotros vamos a estudiar. En el caso de arte menor pasa lo mismo. Los versos pueden variar partiendo de 2 sílabas hasta las 8 sílabas. Dentro de ese rango puede
podemos tener o encontrar un poema de versos variados, o sea, de 2 versos, que van a tener diferentes sílabas o diferente métrica. Estamos hablando pues de, por ejemplo, el primer verso estaría conformado por 2 sílabas y el segundo verso pues podría estar entre las 8 sílabas, siempre y cuando estén dentro del rango de 2 sílabas hasta los 8. Entonces vamos a encontrar diferentes, pero tienen que estar dentro de el tipo de arte que se está mencionando. Lo mismo va a pasar con el arte menor y arte mayor, que es la segunda rima. Puede ser que el arte, aquí encontramos pues un verso que tiene arte menor y el otro que tiene arte mayor, pues esto va a variar. Podemos encontrar cualquier cantidad de sílabas que estén dentro de arte menor y cualquier cantidad de sílabas que estén dentro de el arte mayor. Lo mismo está pasando con la cuarta rima, que es lo contrario de la tercera. Primero va a empezar con un verso de arte mayor y el segundo verso de arte menor. Tenemos el segundo tipo de estrofa, que vendrían siendo los tercetos encadenados. Los tercetos encadenados son poemas que en la cual tienen cada estrofa 3 versos. ¿Por qué se les llama encadenados? Se les llama encadenados porque estamos hablando de poemas que tienen la estructura de A, B, A, B, C, B, C, D, C. Es decir, todos los versos van a estar compuestos por arte mayor, porque todas las vocales están escritas en mayúscula. Eso quiere decir que están dentro del arte mayor. Es un poema, un terceto, es decir, estrofas que tienen 3 versos construidos con arte mayor. ¿Por qué se le ha puesto de esa forma la estructura? Al momento de palabrearlos, deletrearlos con estas vocales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la terminación de cada verso va a obtenerse eh, entre estos versos que están juntos. Por ejemplo, el verso primero y el verso tercero, como puedes ver, tiene una A mayúscula, las dos. Eso quiere decir que los dos tienen la misma terminación, en cielo y suelo. En cambio, el segundo verso, su terminación es diferente. ¿A dónde está la misma terminación? Está en la segunda estrofa y empezando, es decir, el primer verso, que también tiene la B. ¿Y quién más la tiene? El tercer verso de esta misma segunda estrofa. Eso quiere decir que el segundo verso de la primera estrofa tiene la misma rima que la primera y la tercera de la segunda estrofa. En cambio, el segundo verso de esta segunda estrofa es diferente. ¿Quién la va a tener? La va a tener la tercera estrofa empezando con el primer verso y el tercer verso. Y el segundo verso de esta tercera estrofa va a ser diferente. Esos son los tercetos, es decir, las estrofas con tercetos encadenados. Encadenados porque va en cadencia. Los ritmos. Eso quiere decir cuando hablamos de tercetos encadenados. Son estrofas
que tienen 3 versos con este tipo de rima. Después tenemos los poemas que tienen estrofas llamadas redondillas de arte menor. ¿A quién se le llama redondillas? Se les llama a las estrofas que tienen 4 versos de arte menor, es decir, partiendo desde las dos sílabas hasta las 8. En esta ocasión tienes ahí un ejemplo de una estrofa que tiene 4 versos y en cada una de ellas te pones a contar, contando las sinalefas. Tenemos el primer verso con la, tar, de, más, se, os, hay una sinalefa, cubre, se, tiene 8. En el segundo verso tienes una sinalefa empezando y el camino que se para también tiene 8. En el tercer verso tienes y débilmente blanquea, tienes 8 sílabas. Y en el último verso, que empezando también hay una sinalefa, tienes sen, tur, ya, y hay otra sinalefa, desaparece. Tiene 8 sílabas cada verso. Estamos hablando de un octasílabo. Es decir, es una estrofa de 4 versos de arte menor especificando octosílabo. Tenemos ahora lo mismo, poemas con estrofas de redondillas, pero ahora estamos hablando de arte mayor, es decir, son poemas que tienen estrofas de 4 versos a partir de sílabas de 9 hasta más. Entonces, ahí tienes un poema que tiene ¿cuántas sílabas? Hay textos pretenciosos de los 10, pero tienes en el primero 11 sílabas. En el segundo verso tienes de lenguajes vulgares por la sí, más también tienes 11. En la tercera tienes con tu inmortal recuerdo, tú me animas, aquí tienes 12. En el siguiente tienes a rescatar tus sueños del secuestro, tienes 11. Estamos hablando de sílabas que tienen decasílabo y dodecasílabo. Luego tenemos poemas que tienen estrofas llamadas serventecios. ¿Y cuáles son los serventecios? Son poemas también que tienen en cada estrofa 4 versos, pero tienen todos de arte mayor y con esta estructura A, B, A, B. Quiere decir que el primer verso va a rimar con el tercero y el segundo va a rimar con el cuarto. Quiere decir a la vez que tiene la misma terminación. El primer verso con el tercero y el segundo verso con el cuarto. Este es un poema muy común que ya lo hemos trabajado en otras clases con otros temas, hablando específicamente del verso, y ustedes ya lo conocen un poquito más. Entonces, a este poema se le llama poema con estrofa serventecio. Y luego tenemos poemas con estrofas en lira. ¿Qué es la lira? La lira, pues, es una estrofa que está compuesta por 5 versos. En esta oportunidad tienes en esta estrofa un verso de arte menor, el segundo de arte mayor, el tercero de arte menor, el cuarto de arte menor y el quinto en arte mayor. Ahora, ¿por qué tienes A, B minúscula? Porque estamos hablando de versos de arte menor, pero
porque están escritos con mayúscula, tanto la A como la B, pero tienen diferentes terminaciones. Quiere decir que el primer verso con el tercero, que son de arte menor, tienen la misma terminación, como tú puedes ver, amores y flores. Y el cuarto verso también es de arte menor, pero su terminación es diferente, termina en fieras. En cambio, el segundo verso sí tiene la misma terminación con el quinto, pero estamos hablando de arte mayor. Entonces la estructura es diferente. Entonces, la lira son poemas que tienen estrofas de 5 versos cada uno con esta estructura: arte menor, arte mayor, arte menor, arte menor y arte mayor. Y por último tenemos los poemas con estrofas octava real. Octava real quiere decir que son poemas que tienen en cada estrofa 8 sílabas. Entonces ahí estamos hablando de todos los versos están compuestos por arte mayor, pero la estructura es A, B, A, B, A, B, C, C. Quiere decir que, como está resaltado en negrita, la A en el primer verso con el tercero tienen la misma terminación, que son de arte mayor. El segundo verso con el cuarto y el sexto tiene la misma terminación. El quinto verso tiene la misma terminación que el primero y el tercero. Y por último termina con el séptimo y el octavo la misma terminación. Y todos son de arte mayor. Esos son los poemas que están compuestos por la octava real. Son poemas que son poemas cuyas estrofas están compuestas por 8 versos y todos son de arte mayor y tienen la estructura de A, B, A, B, A, B, C, C. Entonces hasta allí estamos hablando, todo esto es lo que constituye a la versificación española, pero formando poemas de acuerdo al tipo de estrofa y rima que están compuestos. Entonces eso es todo el tema del día de hoy, chicos. Espero que se haya comprendido, y si no, pues en clases virtuales pues aclararemos todas sus dudas. Eso ha sido todo y gracias.